Vea pues, hoy no vamos a hacer cualquier ensalada. Hoy vamos a preparar una que cuando la prueben van a decir, ¡Ave María, qué cosa tan rica! Hágale pues. Arranco esta belleza con una lechuga verde fresca y crespa. Esta la lavo muy bien, hoja por hoja, con paciencia, como debe ser. De manera natural la pongo a desinfectar con agua y vinagre blanco. Asimismo pongo a desinfectar 250 gramos de fresas bien lavadas. ¿A usted cómo le gustan más las fresas en ensalada? ¿En rodajas delgadas o en trozos más grandecitos? Cuente pues en los comentarios. Uso 50 gramos de almendras enteras. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo y las corto en trozos pequeños. Este ingrediente me gusta mucho porque aporta crocancia, grasas saludables y una textura que más adelante, cuando todo se mezcle, queda espectacular. Dele me gusta y suscríbase, que eso es mucho más fácil que pelar un banano con hambre. No se me quede ahí parado como un poste en la mitad de la calle. Hágale que eso es para hoy y el que se quede atrás se queda sin probar esta delicia. Retomo las fresas y las escurro muy bien, retiro sus hojas y luego las corto en láminas delgadas. Vea pues cómo empieza a coger color esta ensalada. Esto ya se empieza a ver provocativo, ¿cierto? Mire pues, ver este video con 0 comentarios es como una fiesta sin música, o un buñuelo sin queso. Pónganle sabor a este proyecto y escriban su opinión que yo los leo a todos con lupa y les respondo con todo el cariño del mundo. Hágale pues. Retomo también la lechuga, me ayudo de un centrifugador de verduras y la seco muy bien. Luego la corto en tiras no muy delgadas. Este detalle es importante para que después, cuando mezclemos todo, cada bocado tenga de todo un poquito. En una ensaladera combino la lechuga, las fresas, las almendras en trozos, 50 gramos de almendras en lonjas y 50 gramos de uvas pasas negras. Mezclo todo hasta que se integre. Reservo y en otro recipiente hago el aderezo. Para ello agrego 3 cucharadas de yogur griego natural, añado 1 cucharada de mostaza, sumo 2 cucharadas de miel de abejas, exprimimos el jugo de un limón, agrego una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Bato hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporo el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande mezclo todo, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Vea pues cómo todo se empieza a integrar, los colores, las texturas, los olores, esto pega una belleza. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada es perfecta para quienes buscan una preparación saludable, natural, sin azúcar refinada y apta para personas que deben cuidar sus niveles de azúcar. Se puede acompañar con pollo a la plancha, pescado asado, carne asada o incluso comer sola porque es completísima. Y vea pues, si esta receta le gustó, compártala con alguien que necesite comer más saludable, suscríbase al canal, deje un comentario contándome cuál ingrediente le gusta más en una ensalada y regáleme ese me gusta, que eso ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas recetas tan sabrosas aquí en el canal de las ensaladas, ¿cierto?